Se salió por aquí la perra con Pedro Bello Jaramillo, por aquí, por esta esquina, Ajá. de la panadería. Cómo parcharon al jefe de la judicial, al Luis Villaseñor, en un camper adentro. Héctor Rodríguez Montenegro, el Montenegro, que era un cabrón de allá de Leiva. Era un pinche maño, era un güey cabrón. Y Juan Medina, de la Carolina. Aunque decía el que sigue, lo tenían bien ensartado. Ve eso si quieres. Buenas tardes, amigos. Pues como lo prometí, aquí se encuentra conmigo Javier Jaramillo Fricas, el titular del hashtag El Don y su bendición. Como fue anunciado de un principio, estamos aquí para recordar lo que sucedía en el penal de Atlacomulco o de San Miguel, Acapancingo. Y quién más que Javier Jaramillo Fricas, que pues yo no sé por qué no es cronista de Cuernavaca, pero él les hará saber lo que sucedía en ese penal, cuando su existencia. Esperemos que esto sea de interés para los jóvenes, ya que muchos de ellos pues no saben ni siquiera que aquí en lo que ahora es el Parque Acapancingo, ahí estuvo ubicado el penal, la penitenciaría del estado de Morelos. Javier. Jorge Medina, Palomino, mi amigo de siempre. Bueno, desde que se te ocurrió llegar por acá, hace 30 años, ¿no? 32 ya. 32 años, fíjate, en el 90. Sí, 90. Con el Universal. Sí. Bueno, hace 32 años, en el 90, el penal estaba en su máximo apogeo. Este penal, yo creo, no tengo la fecha precisa, pero creo que fue construido, bueno, fue terminado de construir en el 1928. O sea que está próximo, en 4 años o 5, ajá, por ahí, a cumplir 100 años, ¿no? Que estuvo aquí. Y se fueron de aquí, ¿tú te acuerdas? Sí. Tú lo cubriste. Sí, claro. Ahí por el 98, 99. Sí, cuando se fue, estuvo Morales Barut, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, ¿qué no encierra este penal? Increíble que efectivamente, como en el aviso de tu programa, que yo sé que va a ser exitoso, digo, y por ti, porque Jorge Medina es un periodista de los periodistas de veras, ¿no? Porque claro, hoy hay mucha improvisación o los que nos hicimos en la calle, ¿no? Claro. Pero que luego nos formamos ya en los lugares de la chamba. Seguro. ¿A cuántas cuadras estamos? Del penal al centro de Cuernavaca. Una cuadra de aquí a la calle Salazar. Otra cuadra largota de la subida de Salazar hasta llegar a donde están robando los de la Casa Hidalgo, lo que es parte de la ciudad, ¿no? Sí. Y enfrente, a 3 cuadras largas del centro de la ciudad de Cuernavaca, está el penal. Sí. ¿Se imaginan eso? El centro de Cuernavaca nunca se ha movido, siempre ha estado donde mismo. La Plaza de Armas, el Zócalo, lo mismo. Pero el penal lo tuvieron que mover. ¿Por qué? Porque siempre fue insuficiente. Desde de siempre, ¿no? Aquí además estaban instalados en Acapancingo los juzgados. Ajá. Juzgados locales, o sea, la justicia penal local, y también alguno federal. Y había algún otro ya pintaban ahí en la calle Salazar a la vuelta. Todavía no estaba el Palacio de Justicia. Y esto no es un asunto de crónica. Yo nací en Cuernavaca y yo lo vi. Claro. Y les puedo platicar primero, antes de entrar en detalle, yo puedo hablarles desde el 79 de cosas profesionales que traté. Ajá. Y que fui a cubrir a ese penal lo conocimos como el penal de Acapancingo, o la pena de Atlacomulco,
que estaba, por cierto, a una cuadra, no tan larga, de lo que fue la última zona de tolerancia de Cuernavaca. Sí, Que todos los chavitos veníamos nada más a ver qué se veía, ¿no? Y nos regresamos, teníamos que pasar de la zona para el penal y del penal a los charros, de los charros el puente de Banalco y de cada quien para su casa, ¿no? Al centro de la ciudad. Sí. Bueno, este penal yo lo visité, nunca fui huésped oficial, aclaro, porque la gente no lo cree, ¿no? A pesar que éramos muchos hermanos. Dice, bueno, ¿y qué nunca? Seguramente tuvieron, no, a puntito de caer aquí, a puntito de caer, porque por asuntos meramente de calle, ¿no? De cantinas y eso, pero no de otra índole. Sí les puedo decir que le cooperábamos mucho para que se embregaran ahí adentro, ¿no? Los presos, porque hay ¿Cómo era eso? Bueno, no, bueno, pues pues estaba relajado, no era como hoy, no había cámaras. Ajá. Yo creo que ni de tomar fotografías había, Sí. más que los que fichaban allá adentro. No había cámaras, era un lugar, yo creo que el parque de hoy San Miguel Acapancingo, o les ponían las danzarinas, ¿no? Sí, las fuentes danzarinas. Fuentes danzarinas. El parque debe ser unos, yo creo que no llega a una hectárea, No, yo creo que no. como 8,000 metros, ¿no? Sí, por ahí. Se imaginan para tener ahí, en aquel entonces, a 2,000 presos, ¿no? Siempre decían que eran 800, pero siempre había lo doble. Sí. 2,000 presos. Era imposible. Pero ese penal tenía una cancha de fútbol adentro, al interior. Tenía, ahí veníamos a jugar fútbol. Mm. Ahí se ponían los rings. También me tocó venir. Me tocó ir pues al penal a boxear, a pelear ahí con los presos, ¿no? Sí, sí. Te agandallaban bien sabroso, porque pues eran presos, pero no eran muy duchos algunos, ¿no? Y pues metías unas chingas buenas, Sí, ¿no? claro. Entonces, agarraban corcholatas, las las aplastaban, te las aventaban, se te encajaban en la piel. Gacho, ¿eh? Te encajaban y te salía sangre, y la corcholata pegada como si fuera una chincha así de esas. Ajá. Pero era emocionante pues venir al Sí, penal, claro. a jugar fútbol, que era bueno del equipo. Yo tenía un hermano que era profesional, Sí, el Piteco. el Piteco, y le tiraban a dar y este güey sabía. Entonces nada más se alzaba tantito y tronaba 2, 3 presos y al rato ya no podíamos salir del penal. Pero bueno, era desafiante, pero estaban todos nuestros amigos acá de internos, ¿no? Claro. La mayoría de cuates. Claro. Oye, de los huéspedes famosos, ¿a quién recuerdas que haya estado? Bueno, aquí pues, en el penal? mira, hubo ya en la época más moderna de la que recuerdo muy bien, ¿no? Y todo la que me tocó cubrir, por ejemplo, en 1980, 81, había un preso que se llamaba Alfredo Camino, Ajá. Fernando Camino. Hicimos unos reportajes aquí, que por cierto fueron, aquí en Morelos fueron censurados, nada más el primero salió, en el diario de Morelos lo censuraron. Ajá. Me dijeron, oye, esto no, mano, que el gobernador es el dueño del periódico, chica. Bueno, pero en el Universal no había problema, yo era corresponsal del Universal y lo publicaron completito y en primera plana 3 días seguidos. Era la corrupción que había dentro denunciada por los propios reos. Ajá. Ahí entrevistamos junto con José Luis Rojas Meraz, el negro Rojas, Ajá. asesinado en 1994. Yo creo que es el referente más importante en la historia de Morelos en la nota roja. El negro Rojas Meraz. Sí, lo recuerdo. Hacedor de mucho periodista, de muchísimos. Con el negro Rojas y alguna vez con Lorenzo Vargas Segovia y alguna otra, con los ya fallecidos también, Damián Jiménez Cadena, el Tantor, un gordito hijo del Dona, del Dona, que era de ahí, era de los viejos fotógrafos de Cuernavaca, de la época de los 50, 60. Sí. Su hijo Damián Jiménez, hicimos aquí unos reportajes. Yo no dimensioné, porque empezaba yo en esto, no dimensionaba la clase de peligro que poníamos a los que nos hablaron. Me hablaron a la redacción de este periódico, del diario, en el 80, Julio César López, que fíjate, era un muchacho atlético, como de esos que hoy le dicen fitness, ¿no? Ajá. Está medio mamado, ¿no? Y este cuate, que porque había leído cosas en el periódico, y dice, oye, a usted me interesa que
se ve que usted no se raja y que no sé qué, tal, que el asunto no es eso. Llegamos de visita un sábado al penal y ya saben, nos pusieron la cola los celadores, el director en la época de Bejarano, Ajá. la negra época de Bejarano. Y en una de las casitas de las viviendas que tenían algunos presos con privilegio, que vivían aparte, no en las crujías, ¿no? Donde había 200, 100, 300, 400, ¿no? Ahí nos entrevistamos con muchos presos que querían hablar. Ajá. Y entraban a hablar con el negro y conmigo, y nada de fotografías. Y ahí salió un fulano que venía por narcotráfico, que se llamaba Fernando Camino, un hombre como de artista, ¿no? Sí. O de torero, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces coincidió con que había una mujer muy guapa, pero demasiado guapa, de esas que poco se ven, Ujú. que se llamaba Elena Walquiria. Elena Walquiria estaba presa, tenía una casa de citas en el Pedregal de las Fuentes, y atendió a unos árabes, entre ellos un señor que se llamaba Antonio Alún, en la Ciudad de México. Venían aquí a cotorrearla. Ajá. Y lo secuestraron, lo llevaron a Zempoala con unos ayudantes de la señora Walquiria, que era de Sonora, Sí. o de Chihuahua, no recuerdo bien. Pero una mujer impresionantemente guapa, súper. Esa era mujer allá dentro del penal de Fernando Camino. Ah, mira. Luego resulta que al paso del tiempo las fotos que teníamos de Camino, porque llegamos a platicar y llegó a tomarle fotos Lorenzo Vargas, y cuando se viene el boom del narcotráfico, eran igualitas a la del Azul, Esparragosa. Ah, Entonces se decía que pues era el Azul el que estuvo aquí. ajá. Aquí podía estar cualquiera y te podían cambiar el nombre. Claro, claro. No había problemas. Bueno, ese yo creo que es uno de los presos célebres. Hubo de la delincuencia, en aquel momento la alta delincuencia, pues muchos personajes, digamos, lo que yo recuerdo, los Juanes, que era uno de Azochapan, de por ahí, de Juanacatepec, Juan Velázquez y Juan Medina, que era de la Carolina, que había sido boxeador, ellos tenían el control del penal. Estuvo en la época de Héctor Rodríguez Montenegro, el Montenegro, Ajá. de aquí del centro, era de ahí de la calle donde está, frente a la Hispano-Mexicana, donde está ahora la tesorería del gobierno, Ah, y San Pancho en Leiva, en Galeana. Fue un cuate de la ciudad, un cuate de con lo que fuimos a la escuela. O sea, ese también era los que manejaban el penal. Manejaban, quiero decir, tenían el control porque eran los más violentos, ¿no? ah, ya. Eran los que se sacaban los tiros, los que... hubo presos, el subdirector de la judicial del caso Palo Bolero, que mataron a 4 jóvenes de manera cobarde, vil, Roberto Guzmán Vieira, Ah, eso fue en el 74, pero allá por el 80, él era el que manejaba toda la mota y todo lo que entraba directamente por la puerta con los guaruras de Bejarano. ah, ya. La guardia de Bejarano metía todo el café de la época Ajá. al penal Sí. y vendían unas palomas a 50 pesos, que era un toquecito nada más, ¿no? Una Pues- palomita, 50 varos. Órale, órale. Las palomas, antes de esa, la mitad de los 70s, ¿quiénes fueron los que manejaban eso? Teodulo Díaz, un cuate que que se hizo pasar por militar para asesinar en el Estado de México a toda una familia que había matado a su familia anteriormente. Él tenía familiares en el mercado López Mateos que vendían pollo. Ese Teodulo Díaz tuvo el control del penal durante muchos años, hasta que se escapó. Se escapó por la entrada principal vestido de mujer pintadito, era muy delgadito y güero, Sí. pintadito, y apareció ahí por allá por el centro y luego tomó un camión, se fue al Polvorín. En el Polvorín pasaron por él y a los 2 días lo estaban matando en un asalto bancario en Iguala. Teodulo Díaz. Después de él, que fue de los célebres, vino Guzmán Vieira, que era el subdirector de la judicial en la época en el gobierno de don Felipe Rivera Crespo, Ujú. y cayó preso por el caso de Palo Bolero. Mataron a 4 trabajadores de una vulcanizadora por gusto. Y 2 madrinas, entre ellos el hijo de un connotado comerciante del centro, que se apellida Ortiz, no va a dar su nombre completo, pero luego se los doy si quieren, Sí. que pues les dio el tiro de gracia cobardemente, pues, era su ascenso para hacerlo policía judicial, un cuate millonario, que pues, loco,
tonto. Claro. Él estuvo preso aquí yo lo vi preso, hermosamente preso. Y luego bueno, ellos, cuando el caso de Julio César López, era un ladrón de carros. Y el Ministerio Público Federal era un solo elemento, se apellidaba César Augusto Monteverde. Un payaso, un tipo payaso, prepotente. Sí, sí. Entonces no había policías judiciales federales en Morelos. Había comandantes de la judicial del Estado que hacían la función de ayudarle a la federación, por decir, agarrar a los que vendían marihuana, ¿no? No había drogas mayores. Lo más grave era ser marihuano, Sí. que hoy creo que ya ni existe. Eso es lo mínimo. Lo mínimo. Eso era lo más grave. Sí. Y el comandante Raimundo Ceballos García, por cierto, era mi suegro en aquel entonces, o sea que tenía uno que andar alineado. Claro. Pero él también se alineaba, éramos 2 yernos contra él, Viteco y yo, con sus 2 hijas, ¿no? Pero él fue uno, otro fue Jorge García Jurado, varios, de los que yo recuerdo, el papá de Juan Salgado Brito, don Juan Salgado Vázquez, Fíjate. eran agentes de la Policía Judicial del Estado, que de pie eran comandantes, pero los veías caminando y llevaban un preso, lo llevaban agarrado de acá atrás. Asesinos, eso, los llevaban caminando por el centro. No tenían ni para... No, si se echaban a correr, pues les metían un balazo, ¿no? Claro, También. ley fuga. Ese era el Morelos que vivíamos. Sí. Pero aquí el penal era otra cosa, Jorge. Otra cosa. Oye, pues a mí me contaron, pues, ¿no? Muchas anécdotas también. Pero tú también me contaste algunas hasta chuscas, ¿no? Ajá. Tú me contaste una vez que el asunto del licor, cómo entraba a los penales. Sí. Al penal, pues, No, hombre, a ese en especial. Pues no nada más el alcohol, ¿no? Sino hasta la droga, ¿cómo la...? No, la droga la metía el gobierno, las autoridades, los policías, te hablo, en el tiempo que siempre ha sido bajo el control de ellos. Ajá. Hoy no sé cómo le hagan. El penal de Atlacholaya, a partir que se fue de aquí, perdió la transparencia. Nadie sabe qué pasa allá adentro. Aquí se sabía, quién era el bueno, quién era este. Pero me decías esto del alcohol, ¿no? Y la droga. Sí, el alcohol. Mira, te puedo poner un caso que lo viví de cerca. No te voy a decir quién era el que lo operaba. Ajá. Porque era un asunto menor. Pues, comprar 200 ceviches ahí en el centro con Toñito la ballena. Escurrirlos, dejarle caer 20 litros de vodka y luego aventarle no sé cuántos litros de catsup y luego búfalo y revolverlo bien. Y traer la hoyota de peltre del tamaño de esta mesa, aquí, todo el jugo pues era Bloody Mary, ¿no? Claro. Pero con puro marisco, o sea, hasta nutritivo. Claro. Eso lo hacía el jefe de aquel mundo, se llamaba Teodulo Díaz. Y a los que metían eso, pues él les regalaba una feria, ¿no? Sí. Llegaban los degados en la entrada, con las ollas de peltre, todo incluido, el paquete, y adentro se ponían hasta la madre, tanto, o el grupo selectivo de presos, con los celadores y los funcionarios del penal. Y ahí alguna vez yo entré de visita, aclaro. Por cierto, ese día entré y un cuate que se llamaba Filiberto, ya murió, ya lo mataron. Era de la estación y un día sacamos un tiro ahí en la calle, ¿no? Y, un tiro cualquiera, ¿no? Sí, que pues, no era muy ducho. Y dice, te voy a matar, güey. Y un día que vine de aquí de visita con un cubano legendario que vivía en la calle de Zarco, me lo encontré, dice, qué bueno que ya estás aquí, güey. Ahora sí nos la vamos a sacar aquí. Y me enseñó su punta, ¿no? Le dije, hermano, yo vengo de visita, ya me voy. Ya iba yo bien briago de regreso, de salida. ¿Ya habías entregado el ceviche? Había entregado, ya me habían invitado el ceviche, ya había salido, ya venía yo bien briago de salida. Le dije, yo ya me voy, cabrón. Por acá nos ven. Y fíjate, y pasó el tiempo y regresé al penal y ahí estaba, en plan de reportero, Filiberto López. Bueno, él protagonizó una de las fugas más memorables que hubo, que fue en el año del 81. Ajá. Pedro Bello Jaramillo, que era un ladrón de joyas, y en sus ratos libres, honorables, él era de Michoacán. Pedro Bello era plomero. Sí. Incluso su mujer trabajaba de mesera en los arcos. Conocía a todos los reporteros de la época que estábamos. Ajá. Pedro Bello se salió por la panadería, con el rábano, un cuate de Capancingo, con la perrita, que era Filiberto, y otro fulano. ¿Por ahí se fugó?
Hicieron un hoyo, tapiñaron bien los hornos y eso, y se salieron caminando sin bronca. Y se salieron como ellos y otros 5. Al rato recapturaron a varios en Oaxaca y en Veracruz y se volvieron a pelear de allá. Pedro Bello fue víctima de aquel sistema de cuando Bejarano. Ajá. Las torturas de... Había un fulano que era el famoso torturador Zaguaya, otro era el hermano de Carmen Salinas, Aurelio Salinas Urrutia. Pero este cuate, cuando se les pela, cuando en Guanajuato aparece, también lo matan en un asalto bancario, fíjate. Sí. Pues eran delincuentes, ¿no? Seguro. Pero otro caso también, estuvo aquí preso Luis Villaseñor Quiroga, el que fue jefe de la judicial de Bejarano en 2 periodos durante el 76-82, en 2 periodos. Incluso muchos reporteros recuerdan, de los que quedan vivos, cuando él le metió un cachetadón al gobernador en un acto público. Fíjate. Porque su protector era el licenciado o profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación. Y tenía una esposa, Luis Villaseñor Quiroga, que era de la bandota del Negro Durazo, de todos aquellos, ¿no? De Salomón Tanús, de todos los policías del viejo servicio secreto del DF. Sí. Su mujer se llamaba Patricia Panini y era conductora de Imevisión. Ya. Una mujer que era como artista, ¿no? Sí. Y bueno, y ella era la jefa de asistentes, digamos, o de ujieres, como les dicen, del secretario de Gobernación. Se hablaban otras cosas, ¿no? Seguro. Pero fíjate que él corre a Villaseñor y a los 6 meses está de regreso como jefe de la policía encima del gobernador. Es la época donde el grupo antisecuestros de la policía judicial secuestraba a empresarios, entre ellos al señor José Nabor Páez, que vivía exactamente enfrente de lo que era el penal de Atlacomulco. Era transportista. El grupo de asaltos bancarios, contra asaltos bancarios, asaltaba bancos. Ajá. Ahí estuvo un cuate que le decían el Macho Prieto, se apellidaba Caballero. Ellos asaltaban bancos y lo documentamos con Lucio Lara, eso yo creo que en el 80, por ahí. Oímos que estaba un asalto y cuando habíamos ido a la Procuraduría, ya estaba allá arriba, de Emiliano Zapata. Ajá. Y ese cuate traía algún pique con nosotros y nos hizo señas. Yo, ¿quién es ese güey? Es ese Caballero, Raúl, que es el Macho Prieto de la judicial. Iban de bajada por Tlaltenango. Fuimos a lo que teníamos que hacer, regresamos aquí con Lucio Lara y nos metimos al banco Banamex, que está en Matamoros y Arteaga y casi, que es Morro, ¿no? Sí, Enfrente de Morro. Sí, Morro. Y entramos también, policía judicial. Tenías que hacer la democión, la piñota para que te dejaran entrar, porque los reporteros eran odiados, ¿no? Sí. Y el Lucio sacó unas fotos muy buenas, por cierto, pero le sacó una foto a los judiciales cuando iban bajando en su carro, en un Nissan. Y las características del carro, del Nissan, eran iguales a las de la foto de Lucio. Le dijo, estos son ellos, güey. Se pelaron, era el sentido hacia arriba de Morro a Morelos. Se pelaron por ahí porque hay salidas también derechito a Obregón. Sí. Era el sentido inverso a como está ahora. Y esa foto la sacaron en el Universal Grave, en el de la tarde. El gráfico. Y a Lucio Lara le dije, públicala. Fue nota importante del Diario de México y tenían también un vespertino en aquel entonces. Y pues sí, el asalto lo perpetraron los judiciales. Claro. Entonces, cada sector, cada responsabilidad de grupo, ¿cómo te digo?, de sector de la policía judicial se dedicaba a hacer lo que se supone que combatían, ¿no? Pues sí. Ese Luis Villaseñor estuvo preso. Aquí yo saludé a Enrique Guzmán, que era su amigo. Ajá. Es cuando llega la coca aquí al estado de Morelos. Él estuvo preso. Tuvo un acto desdichado, pues, cobarde también. Los celadores permitieron el ingreso a la zona administrativa de algunos presos muy fuertes. Yo conozco decir los nombres, pero pues, ya son muertos todos. Sí, ya. Y hay familias, ¿no? Ya no tengo. Y a Villaseñor le dieron su atención en una camper donde se quedaba. Lo dejaron que se metieran a la camper los presos. ¿Qué le hicieron? ¿Quién sabe?
Por ahí dicen que decía el que sigue. No sé qué le estarían haciendo. Era un tipo nefasto, malo, gacho, era cobarde. Bueno, él fue preso aquí, Pedro Luis Benítez, Pedro que lo Luis. mete Carrillo Lea. Sí. Lo mete Carrillo Lea porque Pedro Luis fue cuando el asunto de Limoneros, que hubo una muertita, Ujú. ¿te acuerdas? Sí. 93, 91. En abril del 91 hubo una joven muerta. Cambió el panorama político del Estado, Sí. gobernaba Riva Palacio. Pedro Luis se negó a participar en lo que fue el encubrimiento de ese homicidio, Ujú. ¿no? En una casa de un hombre que fue gobernador posteriormente. Sí. Y llegando ese gobernador posterior, Pedro Luis Benítez se vino como preso al penal. Huésped distinguido, yo lo visité un día anterior, tuvo un día y casi un día y medio, porque él decía que le ayudáramos a que lo trasladaran a un penal a Guerrero o a la Ciudad de México, porque lo podían matar. Ujú. Porque dice que de pronto se le ocurría, siendo su procurador, bajar a los separos y remangarse y hacerle al malo, ¿no? Ujú. Entonces ahí había varios que lo estaban esperando. Sí. Al otro día salió libre porque no había muchas razones por las que lo debían tener ahí. Pero bueno, él luego fue procurador y ha sido mil Estuvo en cosas. el transporte también. Transporte, y no, pinche Pedro Luis. Sí. Pero bueno, también fue un preso. Oye, ¿y lo social del penal cómo era? Porque, pues a mí se me hacía un penal muy extraño. Yo cuando estuve en el programa de 60 minutos, Ujú. este, ¿Estuviste con Luis Gili? sí, Oye, qué personaje tan hermoso, ¿eh? sí. Bueno, pero había otro reportero, ¿no? Entonces, sí. visitamos varios penales, bueno, ya los reclusorios, ¿no? Sí, sí. Pero visité ¿El de aquí? el penal de Durango y no me acuerdo si fue el de Ciudad Juárez Eras camarógrafo de Televisa. no, hacíamos películas de cine, de largometraje, yo era fotofija. Fíjense, toda una Este- figura, el maestro Jorge Medina Palomino, hombre. Y Maestrazo. bueno, ahí conocí otras cárceles, pero ninguna como esta. O sea, yo cuando entré la Sí. primera vez dije, chinga, ¿es esto qué es, no? Sí. Por un lado estaban los dormitorios, Sí. parecían altitud. Ah, los que Y hicieron acá al abajo, final, sí. Y acá abajo, pues por ahí hay unas fotos donde están acomodando sus colchones abajo ya, porque ya, En, las, sí, en lo que eran las crujías, ¿no? sí, las crujías, y Se acomodaban como podían con tablas, hacían una especie como de escalera y se dormían uno aquí, otro así. Y había muchas hamacas también, Jorge, sí, donde sí. dormían los presos, que eran, pues era insuficiente, siempre fue insuficiente este penal. Insuficiente. ¿Te ilustre. acuerdas de la portada de la fachada de la cárcel? Bueno, sí se alcanza a ver. Bueno, efectivamente, estos eran los juzgados penales locales. Por aquí había uno federal. Este era el único acceso al penal. Pero las salidas había varias, por donde se salió Pedro Bello con la perrita y el rábano, y por donde se salió el chino, un cuate que mató policías rurales. El terreno que está cruzando la calle hacia el sur, yendo del centro de la ciudad para allá. Cruzando la calle hay una barda que siempre ha estado a punto de caerse y nunca la han quitado, o yo no sé si ya la quitaron. Y estaban a casi 1 metro de la superficie, desde adentro del penal haciendo un túnel, cuando los chivatea uno de los judiciales que cayeron con Luis Villaseñor, que seguía preso. Esto te hablo del año de 1987, porque ahí se suscita algo histórico para el desarrollo de lo que ha sido el sistema penitenciario en Morelos, porque ahí nace la famosísima comisión. Esto yo creo que fue en septiembre de 1987, porque nos tocó pues dar la suerte, como Forrest Gump, nos toca estar. Sí. Íbamos a abrir el periódico El Clarín abajito a 1 cuadra del penal en octubre, el 4 de octubre lo abrimos. 10 antes estábamos previos y estaba Lorenzo Vargas. Le digo, pum, se dieron balazos, ¿no? De alto calibre. Dice, es el penal. Y ahí vamos, subimos, corriendo, pues sí, son unos 300 metros más o menos, ¿no?
Del semáforo. Sí, del semáforo. Calle Querétaro, ¿no? Sí. De Querétaro para acá. Subimos y llegamos y en el relajo que había, le dijimos, policía, y que nos metimos en una bolita de gente y cuando bien estábamos adentro y empujados, y estaban los presos allá, tapados de acá con sus playeras como cubrebocas, Ajá. aventando bomba molotov, Molotov. y de este lado estaba ya la autoridad. El jefe del penal, el director, había sido jefe de la policía y tránsito de Bejarano, Ajá. Enrique Corona Morales. Y estaban controlándolo a fuego, ¿no? Ellos. Sí. Y los presos aventándoles botellas y aventándoles la madre y por allá. Me acuerdo que llegó el secretario de Gobernación de don Lauro Ortega, pero nada más se paró por ahí, cerquita, que es Arturo Cornejo Alatorre, que era un hombre, pues era el hombre que manejaba la política Interno. interna, ¿no? Del Estado. Y llegó muy joven. Hoy sigue en el gobierno, Sí. Arturo. Pero bueno, en aquel entonces, bien. Y a negociar. Y fíjate que cuando estaba a punto de llegar, porque mandaron traer, recientemente se dio un motín en el penal de Mérida, antes de en ese 87. Y lo habían sometido las fuerzas de la Dirección Federal de Seguridad, Ajá. con otros cuerpos policíacos. Al frente iba Miguel Nazararo, allá en Mérida, y mataron a mucha gente. Ah, ya. Entonces ahí venía Nazar, y era la preocupación de Lauro Ortega y de Cornejo, que era el que estaba encargado. Entonces, Corona Morales, cuando le dicen lo de la fuga, va y descubren el hoyo en la parte, entrando al penal, en el patio del lado derecho. Yo creo que eran unos, ¿qué sería? Pues unos 30 metros de largo. Ajá. Bien hecho el penal, ¿eh? El ese chino había matado la raya de los policías rurales que estaban en Palo Escrito, en el gobierno de don Lauro. Los asesinaron Ajá. y les quitaron la nómina y lo agarraron al ese chino. Y él planeó su fuga, ¿no? Y Corona Morales ahí murió uno de los presos y los dos se rindieron. Ujú. Los que estaban haciendo la talacha con palitas chiquitas, se metían en las bolsas de arena y le iban a tirar a la cancha de fútbol caminando. Al Un estilo trabajo de... Papillón. Más digo, el estilo de los presos. Sí. Ahí nace la Comisión de Orden y Vigilancia. ¿Por qué? Porque entre los presos surge un fulano, lo vimos, y Lorenzo seguramente conservó en su archivo esas fotografías. Yo nunca conservé nada. Ajá. Y donde sale un cuate gritaba: señores, compañeros, vamos a calmarnos, aquí no puede haber muertos. Salió con una camisa blanca en la mano haciéndole así. Ajá. Y se calmó el ambiente, no porque tuviera un liderazgo, ahí lo asume el liderazgo. Y él se llamaba Aquileo Medrano, primo hermano del Güero Medrano, fundador de la Rubén Jaramillo y ex guerrillero y asaltabancos, Sí, sí, sí. lo mismo que Aquileo. Y ahí se hace una comisión, la hace él, y el gobierno permite que se dé el orden a través de un grupo disciplinario de presos. Entonces ahí se institucionaliza no solamente los alimentos, algunos permisos especiales Ajá. por ejemplo, de pernoctar de algunos familiares con los presos, sino el consumo, la venta de tocho, de todo, y el manejo total de Aquileo, un hombre inteligente, preparado, un profesor normalista, Ujú. con de la otra que es parecida a la de Ayotzinapa, la del Estado de México, Ah, ya. la del Estado de México, ahorita lo recuerdo. Ah. Él ahí estudió, México. creo que en Ayotzinapa, porque él era de Guerrero, Aquileo. Un personaje, un cuate muy inteligente, que tuvo orden años en el penal hasta que lo cambiaron. Y a él lo enviaron al Boloya. Fíjate, sin grandes razones, nada más porque tenía un liderazgo. Con respecto de las funciones de los servicios públicos, puedo destacar que para dar cumplimiento al derecho que tienen las personas al acceso y disposición de saneamiento de agua, operamos ininterrumpidamente 42 pozos, desde donde extraemos 9.500.000 metros cúbicos del vital líquido para el consumo personal y doméstico.
A la fecha no tenemos adeudos con la Comisión Federal de Electricidad ni con la Comisión Nacional del Agua. No debemos nada por servicio de energía eléctrica para operar los equipos de las fuentes de abastecimiento y tampoco por la extracción de agua. La deuda que tuvimos logramos sacarla adelante. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos 1,660 millones de pesos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 541 millones más que el año anterior, que se aplicarán en la compra de patrullas, cámaras de videovigilancia y prevención social de la violencia. Fortalecemos la inversión en seguridad para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Yo algunas veces abogué por algunas personas que conocía, porque pues yo soy de aquí. Sí. Entonces caía preso, una señora me hablaba, oye, que mi hijo, ¿qué hizo su hijo, señora? No, pues lo agarraron fumando mota, está bien. Oye, ahí te encargo, aquí Leo, ¿no? Sí, mano, porque si no los ponían a talachar feo, ¿eh? Ujú. Y era buena persona. Y alguna vez le regalamos, buscamos donación de equipo de box, con el Perches, ¿te acuerdas de Sí, Perches? el percho. Con Alberto. Sí. Y su hijo Moy, que era boxeador. Y nos invitaba a comer en el Sambors, dentro del penal había un Sambors. O sea, Ujú. era Sí, una sí, fondita sí. bonita. Sí, ahí era. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, fíjate, él Aquileo tuvo el manejo y ya murió en su casa, libre, salió de Tlacholaya. Pero ahí se institucionaliza y después de Aquileo vienen otros. Ajá. Se rompe la disciplina y es cuando quieren hacer una fuga por el frente dos hermanos que eran de origen tamaulipeco, de la Policía Judicial, cuando Lauro Ortega Ajá. también, y al final, que hacen una balacera, se apoderan del banco de armas de los custodios y comienzan a balear, pero no logran salir y hay muertos, hay policías, hay custodios muertos y los presos muertos. Ahí participa Juan Medina, que él participa, pero se tiró, o sea, los dos hermanos eran los ex policías. Sí. Bueno, uno de ellos salió libre, fíjate, y lo matan unos bandoleros aquí en la calle de Cuauhtémoc. Lo mataron O sea que casi todos los que se fugaban Los duraban mataban. pocos días. Sí, de- quién sabe, las razones, porque pues, eran gente dura, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hubo de eso. Elena Walquiria, Ajá. que estaba ahí presa por secuestro y eso, ya no supe de ella. Pero una ocasión, el gobernador Bejarano, es que son vivencias reales, o sea, son cosas que viví, ¿no? Pues sí. Con un grupo de compañeros Sí, reporteros. Fuimos a un evento a la Casa de Piedra, que hoy es Sambors, en Plan de Ayala, y Bejarano, obviamente yo no era de su agrado, porque aquí en el diario, pues efectivamente él tenía todo, él lo puso, este periódico. Pero en el Universal, pues no había gran relación, ¿no? Claro. Entonces a mí me daban chance, Rebeca Lizárraga, que era la jefa de corresponsales, me daba chance de publicar cosas reales, ¿no? Y yo en la Peña encontré pues un elemento o sea, la producción, había mucha información. Era una beta. Que de información. ¿qué crees? No salía para ningún lado, ningún medio. Porque estaba el control, no como hoy, pero sí estaba el manejo de los medios muy fuerte. Entonces había gente que nos salíamos del espacio y esa vez Bejarano me retó y dice, y ahí está el procurador, dice, te invito a que en su cara vayas al penal y todo lo que has publicado lo ratifiques, si no desmiéntelo, si eres hombre. Y se puso bravero, ¿no? Le dije, órale, vamos. Y el Negro Rojas me volvió a acompañar con Damián Jiménez. Ajá. Y ese día la sorpresa fue muy desagradable. Llegamos antes al penal que el procurador, que era de capitalino, y además era licenciado en administración de empresas. Ujú. O sea, qué ley ni qué la chica. Era lo que decían ellos. Y logramos entrar al penal, había contactos entre los custodios, y encontramos fíjate, había semanarios en Morelos muchísimos, entre ellos el de Mundo, de Andrés Alberdi Aburto, y a él lo habían acusado de un delito grave que no había cometido. Era Bejarano que lo quería meter preso. Pero a sus colaboradores, a Jorge Luis Llopes, el Botas, y a Víctor de Anda, los agarraron, los torturaron, los metieron al penal, y cuando llegamos vimos que iban arrastrando a una persona con los pantalones rotos y me gritó, Javier, Javier. Era Víctor de Anda, con quien crecimos en el centro de Cuernavaca. ¿Qué ahora qué? Déjenlo. No, pues iba muy mal. Dice, están matando al Botas allá adentro
Entramos. Uy, Y a Jorge Luis Llopes lo tenían tirado varios presos y lo estaban pateando, ¿no? Y feo. Jorge Luis pues era pintor y era colaborador de Andrés Alberdi, del Ah. semanario. Y se nos aventó a las piernas, ¿no? Llegó el procurador ahí y total que de los presos estaba Héctor Montenegro. Y hablé con él y dije, oye, no sé, Nacho. Dice, no, pues son instrucciones. Güey. Sí, pero dice, está bien. Entramos al dormitorio de mujeres a revisar con el Ajá. procurador y con la cara, varias presas que no hablaban, nada más hacían así, sí. con los ojos, ¿no? Ya en el fondo Damián Jiménez dice, oye, ahí hay sangre. Total que de como pues, unos cuartitos que estaban en una parte alta, salía sangre. Tenían a Elena Walquiria, que era la que nos pasaba la información. La tenían en una Bartolina Ujú. individual y ella se cortó con un cachito de Gillette las venas para llamar la atención porque había visita oficial. Y le dije al procurador, mira, a ver, ábrele, güey. Jaime Vallados Quintero se llamaba el de readaptación social. Ajá. Y el director del penal era un fulano, era ¿quién era este pinche? Un cuate, me va a acordar, un grandote, prepotente, bueno. Todos cayeron, todos se desmoronó la dirección de readaptación social, cesaron a todos y algunos se fueron presos. Pues claro. Fue el desenlace de todo este caso de presión a los reclusos, donde los que le piden el apoyo del periódico, lo que publicamos aquí en el Universal, provocó 2 muertos. Uno de ellos un líder social de la colonia Tiro Montaño, Alfredo Nava Mesa, y el otro el propio Julio César López, que lo encontramos, lo habían colgado, pero él se salvó y ya luego ya no la libró. Este cuate era el líder, ¿no? Pues le salió cara la inspección. No, sí, no, fíjate que yo ya luego me llamaron la atención y con razón. No medía, No le medía. no es que era diferente, Jorge. El día de hoy, pues ya ni acceso tienes a esas cosas, o si sabes algo, mejor te callas. Sí. En aquel entonces querías tener la noticia y como pues la falta de experiencia generaba pues cometer errores, ¿no? Seguro. Uno de ellos era sobre todo cuidar a tus fuentes, pero dentro del penal no los podías cuidar. Yo hablaba con reclusos que eran mis aliados, digamos, y me informaban del estado que guardaban ellos. Cuando había algo que se calentaba, llegábamos de visita. Y nos hacían bronca para entrar, pero entrábamos al penal. O sea, te las tenías que valer por ti mismo y sobre todo por tus relaciones, ¿no? Pero ese penal también fue espacio de grandes amores, ¿no? Como el que te platico De de esparcimiento. no, cuidado. Me contabas que en las torreones Ajá. te dejaban ajá. caer una soga y que llenaban una canasta. Sí, de esas de las del mandado, de esas canastas con una cuerda, y ahí los chavos y los que tenían el control, el contacto, metían sus pomos, o sea, de lo que pidieran, ¿eh? Había whisky, ron, tequila, de todo, hasta mezcalito, pero pues normalmente era para los presos ricos, ¿no? Sí. Y ahí los encargados de los torreones nada más jalaban la bolsa y la bajaban y ahí te regresaban la feria ahí, ¿no? Y muchos cuates de Cuernavaca, pues era parte de su vida. Y pues no sé si era delito, pero era una aliviane, ¿no? Para Pues muchos. sí, cómo no. Eso había, ¿y qué crees? Había también en la época más, ya en los 90, yo creo que te tocó el caso de Mauricio Rayo. Sí, sí lo recuerdo. Yo con él tuvimos un tiro, que hay una crónica que algún día te la voy a dar. Un tiro de que me habló y me dijo, vente, güey. Me retó y le dije, pues mira, mano, pues, ¿cómo te vas a venir a pelear con el jefe de la banda adentro? Pero vine a verlo y no, hacía unos partidos de fútbol, donde venían notarios en la noche, artistas, empresarios, no, unos partidazos. Él tenía dentro una empresa. Mauricio Rayo, él era prácticamente el que mandaba sobre el director del penal, exactamente en el tiempo de Jorge Carrillo. Fíjate, nada más ahí. Y Rayo hacía unos eventazos adentro. Mauricio Rayo fue el operador
del gran fraude que vivió el Partido Republicano, el Partido Socialista en Italia, Ajá. que un presidente de Italia, un primer ministro de Italia, Bettino Craxi, le robó alrededor de 300 millones de dólares y los lavó vía Mauricio Rayo y vía un morelense que era abogado que se apellidaba Vallado, que tenía una discoteca. Y se hizo un caso internacional que nos pidieron a varios, entre ellos a Nadia Piemonte, Sí. que trabajaba en el financiero. Yo estaba en Excelsior y lo cubrimos y salieron jalando la hebra, salieron 1000 cosas de ahí y entre otras, una joven guapísima que se llamaba Adriana Río Certuche, Ujú. que era prima hermana de Paulina Castañón, que era mujer de Raúl Salinas, ya preso en Almoloya en ese momento. Sí. Y esta Adriana Río Certuche, pues era la novia de Rayo. Y Rayo estuvo preso aquí, y creo que vive aquí, y creo que se casó con una paisana de nosotros, y él era su novio de la condesa Vaca de Augusta, su marido, sí, su marido de ella. Fíjate esto, Jorge, esto es importante porque ese fue un caso internacional, que fue un escándalo, se llamaba el caso Manitas Limpias, Ujú. que era la operación de Bettino Craxi con el dinero que le había robado al Partido Socialista después de ser primer ministro de Italia. Y Mauricio Rayo, yo le puse el gigoló internacional, por no decirle padrote, ¿no? Internacional. Sí. Mauricio Rayo fue el operador, siendo un hombre iletrado, muy listo, por su relación con la condesa de Augusta, esposa del conde de Augusta, dueño de los helicópteros famosísimos Augusta. Ajá. Y aquí ligada, fíjate nada más, no, Cuernavaca fue la cuna del jet set internacional, sí, sí. y del escándalo. Aquí había romances como ese que les platico, y aquí se le vio a Bettino Craxi con un catedrático de la Universidad del Estado de Morelos, argentino, esposo de la princesa de Saboya, Ujú. que luego fue asesinado en la colonia Capancingo. Pues hay historias muy ligadas, notarios, propiedades, Sí. y la condesa de Augusta casualmente fallece, muere, se cae en un acantilado de su mansión, que estaba valuada en alrededor de 80 o 90 millones de dólares, en Italia, en las costas de Sicilia. Ajá. Y esa la compró, al paso de los años me encontré una nota en el periódico Record, la compró un camerunés futbolista famoso, Samuel Eto'o, Esto. que jugó en el Barcelona, en el Milan, en muchos de esos. Y Samuel Eto'o compró esa porque se habían muerto personajes 3. Uno de ellos fue el dueño, el que la hizo, esa villa, Ujú. que fue el que encontró los restos de Tutankamón en las pirámides. El otro era su sobrino, y la otra fue la condesa de Augusta, que cayó ahí en Italia y fue encontrada a varios cientos de kilómetros ya en la costa de Francia. Fíjate. A raíz de esa nota construimos una crónica en su momento, pero estos personajes de carne y hueso habitaron la condesa de Augusta, visitó el penal de Atlacomulco en visita nocturna y sin bronca a Mauricio Rayo. Fíjate. Aquí pasaba atravesando las que venían a ver a Mauricio, que era un tipo con unos ojos azules, más azules que el mar, Carlitos. Pero sí, bueno, esas son algunas de las cosas, hay más, ¿no? Pero Sí. tú pues, ordenas, mi Carlos. es- Así le decíamos a Jorge cuando jugábamos dominó ahí en el Diario Morelos, ahí en la década, a principios del 2000. Y yo, un reportero, un amigo, siempre le decía, oye, Carlitos, y le decía, me llamo Jorge. Carlitos, me llamo Jorge. Entonces ya todo se quedaron por decirle Carlitos. Sí. Y luego se me va. Nacho, hoy lo vi. Nacho Sí. Cortés Morales, un saludo Sí, sí, sí. al buen Nacho. No, sí. Oye, y los bailes, eso a mí pues nunca quise venir, ¿no? Pero Te tocaron, yo creo que sí, todavía los no, eventos de y fin me de año. decían, vamos, Sí, sí. se pone chido. No, bien. Y pero ya no era como una cárcel ahí, ya era como un, Era el rock de la cárcel, ¿no? era un, era como un centro de espectáculos. Cara. Mira, Jorge, yo pienso y bueno, te lo afirmo,
ese penal insuficiente, por pequeño, por antihigiénico, por inseguro, digamos, ese penal era menos sórdido que el que tenemos actualmente, o los que ¿El de tenemos actualmente. Choloaya? Sí. Aquí yo creo que hubo momentos que este penal, también hay que decirlo, tuvo como esos bailes. Sí. Los bailes eran tradicionales en los años 60, cuando todavía estaba la zona de tolerancia en Acapancingo. Ujú. Pues que algún preso poderoso, entre ellos Ramón González García, el cubano, que llegó ya en la miseria a vivir ahí a Zarco, y nos platicó muchas historias. El cubano que fue el primer narcotraficante, que le explotó un laboratorio de cocaína en la avenida Morelos, frente al Dortado y el diario de Morelos, en los años 60. Cayó preso, se casó con una señora del barrio, sus hijos nacieron ahí, y él vendía papas rellenas. Era una enciclopedia, un hombre muy culto, pero además era de los primeros reconocidos narcos de la época, jodido, porque luego vino Alberto Cilia Falcón y otros, Ajá. ¿no? Él era de los que participaban en la organización de esos bailes en el origen. Venía Tongolele, o les llegó a venir a cantar Celia Cruz, ¿no? ¿No es el cubano que era un padrotón de ahí abajo? No, No, Ramón murió como por el 84, 85. ya. No, este cubano, Ramón González García, él vendía papas rellenas, muy buenas, por cierto, en la puerta de Galeana del Palacio de Gobierno. Ah, El jefe de tránsito, no me acuerdo quién era, le daba chance de vender, de tener un tripié, una canasta y papas rellenas. Ahí vendía. Tenía un ojo perdido. Era un hombre de mucha vida. Estuvo en los penales de Tijuana, estuvo en las Islas Marías. En Lecumberri fue jefe de la crujía donde estaba Goyo Cárdenas. ajá. En el libro de Goyo Cárdenas aparecía Ramón. Y él, cuando le recordaba, oye, sales en el libro, bien emocionados, casi nos mata. Era su pasado, ¿no? Pero un hombre que murió pobre. Sus hijos ahí viven, aquí viven, son comerciantes. Fíjate. Pero esos bailes, había de fin de año, pero cuando los cortan, cuando Bejarano, y don Lauro es el que hace un evento grande. Don Lauro decide pasar un año nuevo, un 31 de diciembre, no sé qué año, si fue el 83 o el 84, decide pasarlo en el penal y luego lo vuelve a hacer, una Navidad. Tú ya te imaginas todo el aparato del Estado, Claro. estaba en el Guateque, y había por ahí un director de cultura, pues, que mandaba a todos los grupos, ya te imaginas, ¿no? Los grupos populares de Cuernavaca, de Morelos, Ajá. y eran unas fiestas y entraba la familia, regalos, un pachangón, y nunca se peló nadie. ¿Y si convivían todos? ¿O nada No. más era para un Mira, grupo había reglas ahí que seguramente no guardaron. escritas? Sí, o sea, pues es que si un preso tenía una hija joven, pues hay mucho gandalla, Sí. ellos lo saben, donde quiera. Entonces ahí, por ejemplo, Aquileo Medero impuso una serie de reglas que si los agarraban a tablazos, ¿no? Como le hacen hoy los mañosos, Sí, le toca tabla y venga para acá, cabrón. Y órale. fíjate. Y dicen que había veces que cuando los castigaban, los gritos con un penal tan pequeño se oían hasta la avenida Tlacomulco. Sí. Se oían ahí en la calle de la Ronda. Y algunos chismosos afirman que hasta por Cuauhtémoc ya se me hace exagerado, pero bueno, la que gritaban este penal, es un penal, Sí, debería ser un museo. Fíjate que yo creí que iban a hacer algo, no sé, que le iban a dar otro uso. Digo, Ujú. está bien el parque, lo que tú Sí, quieras, sí. pero creo que merecía un espacio extra. Sí, por lo que representó. Exacto, por lo que representa. Imagínate cuántas generaciones de Sí, egresados, cuántos Sí. ingresaron y cuántos egresaron, y cuántos murieron ahí. sí, Hay el cómo caso de un amigo nuestro, periodista, no, sí. que tuvo un problema de salud y venía de México y apareció en Huitzilac. Total que lo metieron y nunca supimos, era corresponsal de Excelsior. Y era gran amigo tuyo y mío. Sí. Se llama Carlos Reinaldo Carlos Estrada. Reinaldo, sí, el buen Y Carlos. ya en el 84 a mí me hablaron, me dijo Tito Campo, oye, Pérez Durán le comentó que le habían dicho que Carlos Reinaldo estaba preso en el penal. Dije, chica, era como mi hermano. Sí, sí. Y yo en su casa ya, por cierto,
en el periódico, sus amigos en México, incluido don Julio Scherer, iban a dar una alerta para conocer el paradero de Carlos. Entonces, hablé con el director del penal y le dije, oiga, era el doctor Gall, no era, hablé con Ricardo López de Nava que murió. Oye, no sé, le dije, vamos para allá, mano. Fuimos varios reporteros y encontramos a Carlos Reinaldos preso, mano. Estaban construyendo el edificio que me acabas de esto, Sí. no, lo de adentro. Ah, el de adentro. Pues Estaban sí, construyendo los dormitorios, Jorge. Sí. Y Carlos estaba con un bote de mezcla, arremangados los pantalones, y sin camisa, y ya estaba regresando de un brote psicótico que tuvo de Carlos. Estaban estos, mira. Ajá. Ah, ya por eso estaban ahí. Bueno, esta obra fue construida por los presos a fuerzas, ¿eh? Yo tuve 3 amigos que ahí lo participaron en eso, 3 amigos, Carlos Reinaldos, que ese día lo sacamos, la justicia, no sé por qué lo tenían, el perro Jorge Arellano, que había caído por robarse un tanque de gas, un gran futbolista, que terminó en los patios de la estación y de ahí se lo llevaron. Y un cuate que estaba medio tocadón, decía que era sobrino de Narciso Mendoza, el niño artillero. Habían pasado 300 años, que se llamaba Martín Amador Mendoza y le apodaban la momia del Mercado López Mateos. Decían, yo soy sobrino del niño artillero. El niño artillero tronó las balas en Cuautla en 1800 y ya estábamos en el 2000 casi. Sí. Pero bueno, Martín Amador Mendoza. Oye, y entonces antes de esta construcción, ¿qué había? Porque te No, digo pues que eran dormitorios, nada más. eran crujías, sí. Te digo, Pero de un amontonado. piso, ¿no? Sí, Ajá. sí, de una sola planta. Y Hicieron- ponen a los presos a construir. ellos construyen esto. Ah, ya. Ellos lo construyen, esto es en el gobierno de Lauro Ortega. Sí, porque te digo que se ve, no se Esto ven es viejos, pues. No te hacen en el gobierno de Lauro Ortega. Y digo, no sé si les pagaban, no creo. Pero el penal ya era insuficiente, aún así, ya no cabía más. Sí, ya es cuando empiezan a invadir a Sí. un lado del... No, pues fíjate, hay un caso también, Jorge, que es importante, del de Robert Nelson Reed, un piloto Ajá. norteamericano, que asesinaron dentro de una crujía varios conocidos de aquí, delincuentes, que incluso hasta uno de ellos se bebía la sangre. O sea, lo mataron de noches, abrieron la puerta y dejaron entrar a estos cuates a que los mataran. Fue un crimen de Estado. Fíjate. Robert Nelson Reed, en el gobierno de Bejarano, las aeronaves que venían de Sudamérica, de Bolivia, Perú, Colombia, aterrizaban en la zona, en el oriente de Temuac. Ahí en las planicies hay muchas. Y Apolo Bernabé Rías nos llevó a varios reporteros a ver un día de noche cómo bajaban las aeronaves. Con mucho cuidado. Apolo Bernabé, recuerda, fue Sí. otro gran huésped de No. Atlacomulco. Y cuando llegó Lauro Ortega, les pidió que no se metieran. Y el bueno del negocio era la Federal Seguridad y un general que se llamaba Román Poblano. Entonces Lauro Ortega habló con el secretario de Defensa y le dijo, oiga, pues que se hagan más para allá, ¿no? Entonces sí, se hicieron unos kilómetros ya en el lado de Puebla Ujú. y siguió lo mismo. Pero fíjate, casualmente, los primeros consumidores de ese alcaloide en la historia de Morelos, los comunes, eran campesinos de la zona. Y esto lo digo con todo respeto, pero te da un fenómeno. Como aquí ya no se surtían del combustible que le ponen a los aviones, no sé cómo se llama, combustor, no sé cómo se llama. Gasavión, La creo, turbocina, ¿no? o esa, la bueno, turbocina. como aquí lo surtían en grandes depósitos, ya no lo hacían. De regreso, los que se iban los que paraban aquí, descendían en Tequesquitengo, en el aeródromo de Ajá. Vista Hermosa, y ahí agarraron a Robert Nelson Reed. Era la época del capitán Moisés Maslin. Lo agarraron. Y Robert Nelson Reed se hizo incómodo, pero ya venía con aparatos electrodomésticos.
microondas, estéreos, Ujú. cargada la nave. La pura O fayuca. sea que traía fayuca. Sí. Y da la casualidad que si investigan bien, checan los nombres, los primeros fayuqueros en Cuautla, en Cuernavaca, son vecinos de la región oriente de Morelos. Ya. O sea, entonces esa es una historia. Nelson Reed lo mataron, a Robert Nelson Reed. Nunca los asesinos, pues no sé ni dónde quedaron. No se dijo mucha cosa, pero sí fue una secuela de originalmente el tráfico de cocaína al norte, ¿no? Claro. Y Morelos fue una pista de aterrizaje por muchísimos años. Sí. Uy, Javier, pues el tiempo ya se nos vino encima. Hay tantas cosas que contar, no nada más Sí, de un hombre. penal, hay muchas historias, ¿no? Sí, Y pues me gustaría mucho que, bueno, antes que nada agradecerte el que hayas estado aquí ilustrando porque esto pues es histórico. son pues, historias, ¿no? Son historias vividas Es y histórico. sobre todo es algo que vale la pena, pues, yo mismo me emociono platicar con Jorge de esas cosas que fueron parte de un ejercicio Claro. pero sobre todo son parte de la historia de Morelos. Exactamente. Eso marcó muchas cosas y el penal, luego ahorita, por ejemplo, con esto que estamos platicando, sería importante que revisaran cuál es el sistema penitenciario de Morelos, a sí, ver cómo porque- están. Y es que en todo el país está, No, estamos, Terrible, ¿no? Sí, está duro. pero pues bueno, agradecerte que hayas aceptado No, estar con aquí. gusto, Jorge. Y pues que hay mucha historia que contar, como platicábamos con Jusino Miranda. Sí, como no vi, los vi muy bien. Hay mucho. El caso hay de mucho. Tlalnepantla. Sí, Sí, cómo no. hay historias como esas que la gente, la verdad, no sabe, ¿no? Y Pues no sabe o ya no se acuerda de no, ellas. pero fíjate ahí, por ejemplo, en el caso de Tlalnepantla, son trabajos de reporteros. Sí, La forma en que los reporteros se hermanan para cuidarse, ¿no? sí, así Que es. eso es un ejemplo que tenemos que seguir todos. Y que hoy lamentablemente pues hay una división, está Sí. partido y bueno, Sí, exacto. pero la esencia era aquella, mejor. Claro. Yo no hablo porque yo me mantengo vigente como puedo, ¿no? Escribiendo y hablando. Pero sí había una esencia especial y había menos recursos técnicos. Hoy hay menos garantías individuales para el Exacto. ejercicio del periodismo. Entonces también una por otra, pero Claro. hoy se vive con mayores peligros. Sí, ha ido incrementando pues, esa Sí. situación. Javier, pues esperemos que haya otra historia que Ay, nos vengas a contar. Con gusto, las que quieras, Jorge. Porque pues tú de aquí de Cuernavaca te lo sabes de todo, Pues, todo. ¿no? salí poquito allá a tu pueblo, Sí. te fui a invadir algunas veces, Ajá. pero no tardaba mucho. Sí, llegué a tardar 1 o 2 años. Pero me refiero a que tú naciste aquí, Sí, tú has visto Yo, mi crecer. familia, desde el siglo XVIII, hay registro cuando Morelos no era Morelos, ¿verdad? Sí. Mi familia materna son todos de Y luego, Morelos. Y yo soy guayaberazo. y luego con tu madrecita, No, famosísima. hombre. ¿Cuántas veces no ¿Cómo fuimos a gorrearla, Jorge? Nos Sí, invitaba a comer, la neta. sí, La güera. La pancita de la güera. Sí. Uy, no, hombre, pues es tradicional esa. Ahí está mi hermana ahora vendiendo. Y Es más carera ahora, pero está sabroso. Ahí. sí, Yo así voy es. ahí porque... No, yo voy ahí porque mi jefa me dijo, tú siempre tienes que ir a tu negocio y ese negocio es mío. Digo, es mío porque no pago cuando Pues voy. sí. Bueno, cuando voy con cuates sí pago, ¿no? Pero cuando voy solo no pago. Sí, así es, Javier. No, Jorge, muchas gracias a ti. A ti yo te auguro éxito aquí con el equipo de todos puros cuates, acá puro guayabo, con puro guayabo, que son espacios que hacen falta. Y no solamente de remembranza, habrá otros donde tendrás que utilizar tu ácida crítica. Claro, claro. ¿No? A ver cuando nos echamos uno del mercado. Está bien. Ahora que ya van a empezar según a remodelar, pues. Bueno, dicen, yo Dicen, espero pues, que... ¿cuántos años llevan diciéndolo? No, hombre, el último que le metió dinero a ese mercado, de veras, fue Lauro Ortega. Sí, porque acuérdate que últimamente creo que estaba Graco, que le metieron nomás un parche arriba. No, bueno, fue cuando el incendio, que le Sí. tocó a Dame y Graco le puso, Manuel Martínez Garrigos, Ah, fue el que le invirtió ahí.
la columna, la última, la de abajo, la bóveda, sí, pero no, el mercado también tiene muchas historias interesantes. Mucha historia, y sí, tiene cómo no. mucha gente muy fregona. Muy valiosa. Sí, el mercado y todas las colonias de Cuernavaca. Es como te digo. Sí, Podemos hablar de la zona. de un la día, ¿no? zona, sí. Que esta no la viví mucho, pero el chavito sí iban a comer allá con mi jefa, muchas muchachas de ahí. Y todos abajo así, echando caldo ahí, padrote. No, emocionante, cara. Sí, cómo no, Javier. Cuernavaca, Hay mucho. bello, sí. Hay mucho. Hay mucho. Cuando quieras, Jorge. Muy bien, Javier, te lo agradezco y pues, esperemos que no sea la última. Y no me pierdo tu hashtag de el don y su bendición. Sí. Véanlo. No, hoy vean este programa. Es un Hoy el don hoy no va a salir. Porque mi pareja ahí, que es la bendición, que es Daniel J. Ceballos, que además es mi hijo, Sí, seguro. bueno, dicen, ¿no? Yo espero que sí, tuvo que salir a la Ciudad de México de algo así de repente, Así. y no creo que llegue a tiempo, pero ya lo hubiera anunciado él desde por allá. Sí, seguro. Hay que ver este programa, hay que verlo hay que compartirlo. Yo hoy las redes que de nosotros van a ser tuyas, ahorita nos vamos a mover. Gracias, Javier. Para te lo llegar a agradezco todos lados, mucho ¿no? Y bueno, pues, público querido, esperemos les guste este programa y nos veremos en la próxima. Feliz Navidad y Año Nuevo. Nosotros regresaremos hasta enero, para darnos un respiro y preparar más material. Felicidades a todos. Felicidades y pásenla bien. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Javier. Gracias, muchachos.